No te preocupes si no tenés un multímetro digital para poder identificar las líneas que corresponden a el capacitor de arranque. Ni mucho menos te vayas a preocupar porque no sepas cuál es la primera, la segunda o la tercera velocidad acá en nuestro conexionado. Porque nosotros el día de hoy vamos a ayudarte, a vos que no tenés un multímetro digital, con este cable en serie para pruebas, vamos a realizar esas identificaciones y ya no va a ser un problema para vos, porque te vamos a explicar todo. Antes de realizar nuestras pruebas con nuestro cable, debo decirte de que este cable en serie para pruebas es muy sencillo de hacerse, de elaborarlo. Solamente vamos a conseguir un bombillo, un portabombillo, un enchufe macho y un par de caimanes. Yo los elegí en negro y en rojo, ¿verdad? Y pues es muy sencillo. También vas a ocupar un poquito de cinta eléctrica y 1,5 metros de cable con 2 conductores. En la descripción de este video, ahí abajito vas a encontrar un link que te va a llevar directamente al video en donde nosotros elaboramos este cable en serie para pruebas paso a paso. Así que no te lo perdás, velo ese video también y también termina de ver este video para que sepas cómo es que se realizan las pruebas. Entonces, vamos a utilizar nuestra acostumbrada regletita de energía, ¿ok? Y vamos a conectar a la corriente nuestro cable en serie para pruebas. Sin embargo, yo todavía la regletita la tengo apagada. Voy a conectarla, ahí la tengo conectada. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí tenemos nuestras dos puntas de nuestro cable en serie para pruebas y nosotros vamos a comenzar a revisar las dos líneas que pertenecen al capacitor de arranque. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y ahora, con el cable en serie, ¿cuál es la señal principal que nos tiene que dar el cable en serie, el bombillo, para saber de que esas son las dos líneas que corresponden al capacitor de arranque? Simplemente donde nosotros encontremos menos iluminación o una falta de iluminación prácticamente, o una iluminación no perceptible a nuestra vista, entonces ahí serán las dos líneas en donde nosotros vamos a decir estas son las del capacitor. Ahora, ¿en dónde vamos a colocar una punta o la otra para hacer nuestra revisión? Esto es totalmente al azar. Puede ser en cualquiera, no importa, puede ser en la negra, puede ser en la roja, podría ser en la amarilla, en la azul, en la gris o en la blanca, en cualquiera. Yo voy a elegir poner mi punta aquí en la línea blanca. Así como la puse en la línea blanca, puedo ponerlo en la azul, puedo ponerlo en la amarilla o puedo ponerlo en la gris o en la negra, cualquiera, como te dije. Entonces, ahora que ya tengo conectada la punta donde yo quiero dejarla, a gusto mío, al azar, igual vas a hacer vos también, no hay ningún problema con eso. Entonces sí, vamos a darle energía a nuestro cable de pruebas, ¿ok? Vamos a abrir un poquito aquí, ¿ok? Para que se vea mejor. Y ahora le vamos a dar energía a nuestro cable en serie. Ok, ahí ya lo tenemos con energía, ya lo tenemos encendido. ¿Cuál es la reacción? Pues simplemente, cuando nosotros chocamos las dos puntas de prueba, el bombillo se enciende. Ahí está encendiendo en todo su esplendor porque estoy chocando las líneas. Esto es igual como que yo uniera las dos puntas del probador, o mejor dicho, del tester o del multímetro, cuando lo tengo en continuidad, ¿ok? Que me da cero resistencia, ¿de acuerdo? Entonces esto es como cero resistencia porque entre más intensa es la iluminación, menos resistencia hay. Y entre menos ilumine el bombillo, es donde hay más resistencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir probando. Recordemos de que vamos a tratar de encontrar dos líneas en estas 6, y discúlpenme que no les había dicho antes, estas son 6 líneas. Y yo les voy a explicar después por qué tiene 6 líneas este motor, porque yo sé muy bien de que hay de 5 líneas también. Entonces vamos hacia adelante. Lo primero que vamos a hacer nosotros aquí es encontrar dos líneas que nos marquen
o nos dé con el bombillo la menor resistencia posible. Ok, entonces, cuando nosotros encontremos, mientras vayamos haciendo las pruebas, una intensidad muy grande en el bombillo, esas no son las dos líneas, esas no van a ser las dos líneas. Tiene que ser una intensidad casi imperceptible o muy baja de iluminación la que tenemos que encontrar para decir aquí son las líneas del capacitor. Ok, vamos a probar ahorita blanco con gris y le vamos a dar un poquito de acercamiento por ahí. Aquí vamos. Esto no. Tampoco aquí. A ver aquí. Bueno, aquí tenemos una primera señal de que hay poca iluminación. Eso sería que aquí hay alta resistencia. Pero todavía nos falta probar el rojo. Miren, aquí hay menos. Aquí casi como que podemos decir. Y aquí, si ustedes ven, hay un poco menos todavía. ¿Ok? Aquí hay menos, aquí hay menos. Ok, pero todavía no encontramos esas líneas porque tenemos que encontrar la que menos dé. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos ahora a quitarle la energía a nuestras puntas de prueba y vamos a pasar ahora la punta al gris. Ok, esta prueba así la vamos a ir haciendo. La vamos a ir haciendo de esta forma. Ahora le volvemos a dar energía aquí a nuestra regleta. Y ya no vamos a tocar el blanco porque ya hicimos la prueba. Vamos del gris hacia los demás colores. Aquí no. Aquí hay poca. Aquí hay menos. Y aquí hay un poquito menos. ¿Ok? Todavía tenemos que seguir buscando. Vamos a cambiar ahora. Vamos a el azul. A ver, vamos al azul. Ok, vamos con... Ya no vamos a tomar en cuenta el blanco ni el gris. Vamos ahora solo con los tres colores que tengo aquí pendientes. Aquí me da muy alta la intensidad. Aquí me da muy baja la intensidad. A ver. Sí. Y vamos a ver aquí. Aquí está más bajita la intensidad. Ok. Casi ya estamos. Nos hace falta revisar, sí. Ok. Corto la energía de nuevo. Y voy ahora con el amarillo. Línea amarilla. Ahí la tenemos. Volvemos a darle energía. Ahora vamos a dejar atrás estos tres colores y vamos solo con el rojo y el negro. Vamos, rojo. A ver. ¿Vieron? Ahí no enciende del todo. Ok, ni aquí tampoco. ¿Vieron? O sea, ahí el foco está encendiendo, pero a una intensidad tan baja que no es posible verla. Vamos a hacer otra prueba. ¿Ves que casi ni se mira? Casi ni se mira que está encendido el foco. Eso es porque hay aquí, entre esta línea amarilla y esta roja, e inclusive con la negra, hay una alta resistencia que no permite ni siquiera que se vea encender o que se vea que está encendiendo nuestro foco o nuestro bombillo. No está encendiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí nosotros ya encontramos entre el amarillo y el rojo, o inclusive con el negro, ya encontramos la posición de nuestro capacitor. O sea que nuestro capacitor, nosotros lo podemos conectar entre el amarillo y el rojo o inclusive entre el amarillo y el negro. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Ya les dije que tenemos motores de 5 líneas y tenemos motores como este que tienen 6 líneas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay una línea de más aquí? La línea de más la podríamos llamar así porque aquí nosotros, en esta línea es la que va conectada al neutro y esta línea neutro esta línea entra hacia nuestro embobinado y se conecta con el fusible térmico y luego el fusible térmico se conecta con esta línea roja
y esta línea roja va directamente a uno de los extremos del capacitor. Es decir, podría ser aquí. ¿Ok? Entonces, esta línea negra es la que se encarga de llevar el fusible térmico de protección para nuestro embobinado. Y luego, ya cuando se cumplió ese deber de llevar, de trasladar y de conectar el fusible térmico de protección hacia el embobinado, entonces viene para acá la línea, en el otro extremo del fusible se conecta y viene para acá al capacitor en la línea roja. Ahora, no solamente eso, sino que esta línea negra cumple no solo con el deber de llevar el fusible térmico, sino que también se conecta a su vez con la entrada de la bobina de trabajo para que vaya protegido también el embobinado, por supuesto, que ahí es donde comienza nuestro circuito del embobinado con la línea de trabajo en su entrada para conectarse en su salida con la salida de la bobina auxiliar también y formar la tercera velocidad, que es la primera velocidad en el circuito de un motor. Y así sucesivamente hasta llegar a la primera y aparecer, después de la primera velocidad, aparece aquí en esta línea amarilla que es la línea de arranque en su entrada, que es la otra conexión del capacitor. En el rojo tenemos la primera conexión del capacitor, que es el que viene con el fusible, y en el amarillo tenemos aquí, en el amarillo tenemos la línea de arranque, que es el final del embobinado. En el rojo, entrada de trabajo, inicio del embobinado, y aquí entrada del arranque, final del embobinado. Y así queda protegido nuestro motor con la ayuda de este sexto cable que vemos aquí, ¿correcto? Ahora que ya encontramos, porque ya lo encontramos de hecho, ya encontramos la posición de nuestro capacitor y ahora vamos entonces a conectarlo. Vamos a conectar nuestro capacitor dijimos entre el rojo y el amarillo. Ahí lo estamos conectando y vamos a conectar ahora el amarillo. Y ahí ya tenemos conectado nuestro capacitor de arranque. ¿Ok? Es decir, ahora que ya tenemos conectado nuestro capacitor de arranque, ya ven ustedes, aquí nos quedan estos tres cables. El azul, el gris y el blanco. ¿Qué significan estos tres cables? Las tres velocidades de nuestro motor. Aquí ya tenemos las conexiones del capacitor. Y ¿para qué creen ustedes que va a servir? Para la conexión del cable neutro, que es el que le va a dar energía a nuestro motor. Con, obviamente, la línea fase que va directamente al selector de velocidades o directamente conectada a una de estas velocidades según la que nosotros querramos activar. Ok, entonces ahora que ya identificamos las dos líneas de nuestro capacitor de arranque y también tenemos identificado dónde está el neutro, que es el que se comunica con la línea roja de uno de los extremos del capacitor, ¿verdad? Entonces ahora nos quedan estas tres líneas que son las velocidades y vamos a identificarlas. Aquí en el eje puse un tape para ver el sentido de giro y también para observar qué tan rápido gira el eje, pero lo que va a determinar realmente es nuestro cable de pruebas. Nuestro bombillo se va a iluminar o menos o más según la resistencia que haya aquí en las líneas y según la velocidad que sea. Hay un principio y es que entre más resistencia haya, hay menos velocidad y entre menos resistencia hay más velocidad. ¿Ok? Entonces, más resistencia, hay una disminución de la velocidad y menos resistencia, hay un aumento de velocidad. Vamos a comenzar con la línea blanca, vamos a tocar aquí y vamos a ver también la reacción de nuestro bombillo, a ver qué tanto enciende. ¿Ok? Vamos a tenerlo ahí, vamos a tocar línea blanca. Miren, está girando en el sentido correcto, en el sentido horario. Ok, entonces tocamos la blanca de nuevo y vemos qué tanto enciende el bombillo. Muy poquito. Eso significa de que aquí hay una alta resistencia y el eje no está girando tan rápido. Ok, ahora vamos con la gris. Y lo que observo en la gris es
Ok, ahí está encendiendo un poquito más el bombillo, tal vez ustedes no lo noten, pero está encendiendo un poquito más el bombillo. Eso significa de que aquí hay menos resistencia y está girando más rápido que en la anterior, que en la blanca, nuestro eje. Ok, y aquí en la azul, bueno, aquí prácticamente hay más resistencia. El bombillo casi ni enciende, no se ve encender casi. Ustedes ahí van a ver que está totalmente como apagado. Mientras yo aquí veo que prácticamente no enciende casi nada, significa que hay una alta resistencia y poca velocidad. Ok, entonces, en azul, aquí en azul que estoy tocando y que está girando el eje, entonces aquí tenemos la primera velocidad. Ahora que tenemos la primera velocidad, la identificamos. ¿Por qué? Porque hay una alta resistencia, lo que significa que es baja la velocidad. Al haber mucha resistencia o alta resistencia, hay simplemente baja velocidad también. Ok, ahora vamos a identificar cuál es la segunda y la tercera velocidad entre la gris y la que tenemos aquí, la blanca. Ok, vamos con la gris y vemos que el bombillo enciende. Si el bombillo enciende, eso significa que hay menos resistencia que en la azul y entonces al encender el bombillo está girando un poquito más rápido nuestro eje. Ahora vamos con la blanca. ¿Qué nos dice la blanca? Bueno, el bombillo apenas enciende, ustedes tal vez no lo van a notar ahí, pero está encendiendo muy poco. Entonces, esta línea blanca que yo tengo acá es la segunda velocidad, porque enciende un poquitito el bombillo, aparte de la azul, que casi no enciende nada. Entonces aquí, entre menos encienda el bombillo, menos velocidad tiene. Así que aquí enciende solo un poquito más que en el azul, es la segunda velocidad. Y como aquí en la gris enciende más que en las otras dos, entonces aquí tenemos la tercera velocidad. ¿Ok? Entre más resistencia, menos velocidad, menos iluminación. ¿Ok? Ok, entonces en la azul la primera velocidad, en la blanca la segunda velocidad y en la gris la tercera velocidad. Quiero que quede claro de que cuando hay mucha resistencia o alta resistencia, hay poca velocidad y también hay poca iluminación o casi nada de iluminación en nuestro bombillo. En cambio, donde hay menos resistencia, hay más velocidad, ¿ok? Hay más velocidad y por supuesto enciende más el bombillo. Entre más velocidad, más enciende el bombillo. Recordá eso para que no te sorprendas cuando encienda poco o encienda mucho el bombillo. Y bueno, y ahora que ya probamos nuestro cable en serie en pruebas, espero que te haya gustado, espero que puedas realizar tu cable en serie. No te olvides de ir abajo en la descripción, ahí vas a encontrar ese video donde te vamos a enseñar cómo hacer este cable de pruebas para poder realizar tus pruebas en el motor, tus conexiones, y que así puedas conectarlo y no te mires obstaculizado por no tener un multímetro digital. ¿Ok? Así que así de fácil lo vas a hacer, así de fácil es, y espero que te haya gustado. Comenta, suscríbete y hasta el próximo video.